Hoy nos visita un emblema del hockey argentino, Lucha Aymar. Es un placer enorme tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Contenta de estar acá también. Algo que a mí me encanta de tenerte, que es que todos conocemos tus logros, todos conocemos las 8 veces que te coronaron como la mejor jugadora del mundo de hockey, pero atrás de eso hay una persona y hay muchas cosas y emociones que pasan que por ahí mucho no se hablan o uno se va dando cuenta con el tiempo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El deportista, la verdad, es como que vivís una competencia interna muy fuerte con vos misma. Creo que es la mayor competencia que tenés, es tu mente, que compite con vos todo el tiempo, porque siempre querés dar un poquito más en cada entrenamiento, en cada partido, y te exigís al máximo. Estás preocupado porque si dormiste bien, si te alimentas bien, el descanso, la parte de kinesiología, tus compañeros, porque no olvidemos que vengo de un equipo, de un deporte en conjunto, entonces Claro. también estás enfocada en que todo esté bien, porque obviamente uno con el talento individual no se ganan los torneos, sino con el esfuerzo del grupo, y uno siempre espera que, o querés que rendir bien, pero que tus compañeros también estén en su mejor performance. Cuando yo te presentaba y de repente decía, bueno, 8 veces te dieron ese como premio, reconocimiento de sos la mejor jugadora del mundo, te dicen que sos leyenda. ¿Vos te lo creés o medio que en el momento lo vivís por inercia porque bueno, y me explico, hay un momento en el que decís, wow, soy yo? Bueno, en realidad jugué tantos años que tuve mis momentos de transición en los Sí. cuales al principio, cuando me acuerdo recibí el premio por primera vez, me daba vergüenza subir a recibirlo porque, claro, uno, a ver, tenía, no me acuerdo si 20, 21 años, y veía a todo el resto de las jugadoras, las cuales uno admiraba con total profundidad, y decía, ay, no, lo tengo que recibir yo, ¿qué estarán pensando? Me daba mucha vergüenza, también pasaba por una cuestión de inseguridad mía, pero la realidad es que ya el segundo fui con otra confianza y ya después quería que me lo entregaran siempre. Y si no me lo entregaban, decía, ¿por qué no me lo dieron a mí? Qué loco. Pero bueno, la verdad que me gustaba ser la mejor y me gustaba que me eligieran en cada torneo, que había sido la mejor jugadora del torneo. Em, pero también sabía que atrás tenía un equipo que, que bancaba eso, ¿no? Que nos esforzábamos todas juntas y que, no sé, yo era la mejor porque tenía atrás 10 o 15 gladiadoras que hacían que yo fuera la mejor, ¿no? Y, y yo creo que lo que me llevó a perdurar en el tiempo y a sostener esa jugadora diferente fue el propósito que siempre tuve. Sí. Em, para mí era muy importante revolucionar el deporte. Nosotras veníamos de un deporte que era totalmente invisible, amateur, donde quizás hace 25 años atrás muy poca gente sabía cómo se jugaba el hockey, Mm. si era un deporte de 11 o de cuántas jugadoras. Entonces, la verdad, eh, nada, transformar esa parte del deporte fue una de las cosas que más orgullo me da, y posicionarlo, ¿no? Habiendo sido un deporte invisible a que hoy sea el deporte quizás hasta más popular en las mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil de no solo ser la mejor jugadora, romperla en la cancha, tener talento, sino también ser líder y tener que estar mediando entre el resto del equipo y sosteniendo muchas veces a ese equipo? Sí, no es fácil, un líder se va construyendo a medida que van pasando los años, y también trabajás tu personalidad. Nosotros teníamos una psicóloga del equipo que trabajaba con todo el equipo, también trabajaba de forma individual con algunas jugadoras que lo necesitaban. Y la verdad que en mi caso, yo siempre lo digo, para mí mi forma de liderar
era a través del ejemplo más que todo, ¿no? De mi forma de transmitir mis emociones en la cancha, de ser siempre positiva, de tratar de arrastrar al equipo hacia adelante, ¿entendés? Dar el ejemplo en los entrenamientos. Para mí era muy importante llegar puntual, ir de último y en cada entrenamiento, en cada ejercicio, tratar de ser la mejor, ¿no? O mi mejor versión en cada oportunidad. Y eso lo vas transmitiendo a las más chicas, ¿no? Y así como yo seguía a la más grande en su momento, es una forma de liderar y quizás no era tanto mediante la palabra. Yo siempre digo, yo era una persona dentro de la cancha y era una muy distinta afuera de la cancha, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro de la cancha era como que me ponía el traje de leona y me transformaba, era muy aguerrida, muy, muy para adelante, y afuera muy introvertida y muy tímida, ¿no? Mirá. Y yo siempre digo, quizás esa misma inseguridad era la que me hacía a mí entrenarme constantemente, quizás mucho más que el resto, para, para ser cada vez mejor, ¿no? ¿Y entrenabas también tu cabeza? Sí, totalmente. Para mí fue muy importante la parte psicológica en mi carrera deportiva. Sí. Ya te digo, con esta psicóloga trabajamos mucho la parte grupal, que nos ayudó mucho. Salimos campeonas en el 2002 con ella, estuvo en toda la parte de Sydney 2000. Y después trabajó mucho conmigo, ¿no? Esa parte de decir, bueno, ¿querés ser esa jugadora destacada o querés ser una jugadora más? ¿Entendés? Porque el talento lo tenía. El tema era una cuestión mental. Yo siempre digo, el deportista puede ser muy talentoso, pero eso no te va a destacar. Te va a destacar tu resiliencia en la parte mental, ¿no? No, y vos hoy lo contás como ya habiéndolo vivido, pero en ese momento es difícil el enfrentarse con uno mismo y decir todo lo que tengo que trabajar y las barreras que por ahí tengo que vencer y romper para saltar a donde quiero. Yo creo que, como dije antes, mi parte de inseguridad y miedos, que siempre los tenemos y los sigo teniendo hasta el día de hoy, y es con lo que uno pelea constantemente. Uno no vive con constante felicidad, siempre tenés dificultades que atravesar. Y me parece que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que pude convertir esas inseguridades y miedos que tenía en una gran fortaleza de perseverancia, ¿no? Y bueno, yo entrenaba con la selección, entrenaba con mi club, pero aparte también entrenaba con caballeros, ¿no? Y me iban todos los miércoles a la noche o viernes a la noche a entrenar con ellos cuando quizás tendría que haber estado descansando en mi casa, porque sentía que eso me daba un poquito más, un granito de arena más a la hora de competir. Claro. Y, y siempre estaba tratando de reinventarme y ser un poquito mejor, ¿no? Y si no estaba entrenando con caballeros, estaba viendo videos míos para ver qué podía mejorar. Y aparte era una jugadora que constantemente me estaban estudiando en los videos para saber cómo marcarme. Entonces no me quedaba otro tampoco, ¿no? Si yo quería en otro torneo ser mejor que el torneo anterior, sí o sí tenía que tratar de estudiar y ver de qué forma podía mejorar. ¿Y tenías algunos días o momentos puntuales en los que parabas un poco la cabeza? Porque el descanso obvio que está físico, pero Y mental, tiene que estar también, ¿no? por eso. Y los domingos. Sí. Que a veces me agarraba, ya cuando vivía en Buenos Aires, ¿no? Me agarraba el auto y digo, bueno, me voy a comer un asado a Rosario con mi familia, ¿no? Y solo iba a comer el asado. Me agarraba el auto, manejaba a Rosario y también esas 3 horitas y media de manejo me servían mucho para bajar las revoluciones, para ir pensando muchas cosas de la semana, los objetivos que tenía que cumplir, las metas y demás. Llegaba a Rosario, me comía el asado y me volvía a las 4 o 5 de la tarde porque ya el otro día arrancaba a las 8 de la mañana. Claro, o sea, era un esfuerzo enorme, pero que a vos te conectaba un poco, te bajaba. Sí, necesitaba eso, esa conexión familiar, Sí. ese vínculo que obviamente que, a ver, yo desde pequeña que empecé a viajar a Buenos Aires, tenía 14, 15 años y la verdad que me costó un poco ese desarraigo, ¿entendés? Y extrañaba un montón a mi familia, a mis amigos y obviamente que empezás a vivir un estilo de vida en tu adolescencia. Mi estilo de vida pasaba por el deporte, Claro. pero yo sentía que también había encontrado en el deporte una plataforma donde podía ser yo misma, ¿no?
Así como conté antes que era una persona sumamente introvertida y tímida, cuando estaba dentro de la cancha, con el palo y la bocha, yo me transformaba y era otra persona y podía transmitir Claro. quién era Lucha, ¿no? Mis emociones. ¿Y te empezó a pasar más que pudiste trasladar lo que pasaba en la cancha a la vida real, sentirte más segura, menos introvertida, de a poco? No, totalmente. A mí el deporte me cambió la vida. Siempre digo, o sea, me fortaleció el alma, me generó una personalidad mucho más fuerte, me dio una seguridad totalmente distinta. Obviamente que yo quizás en su momento caminaba con la cabeza gacha, no contestaba cuando me preguntaban algo y a partir de esas fortalezas que me dio el deporte fui teniendo la personalidad que siempre me gustó tener, ¿entendés? Encontrarme Claro. conmigo misma. No, y aparte es súper loco lo que decís, porque ser tan popular y ser tan buena en lo que hacías trae mucho reconocimiento y trae también mucho la parte mediática, mucha presión. Y siendo introvertida es algo que te sentís un poco obligada a tener que trabajar. Totalmente, y lo trabajé mucho con psicóloga. Después, Ujú. cómo cambió todo, ¿no? Que gracias al deporte terminé jugando con zapatillas fucsia, ¿no? Porque Sí, todo el mundo sabía dónde estaba yo, claro. cosa que antes trataba de pasar lo más desapercibida posible. Pero bueno, en un momento fue un quiebre importante en mi carrera porque me acuerdo que fue en el 99 más o menos, venía de jugar un torneo en Winnipeg, que habíamos salido campeonas, que fue un Panamericano, y me acuerdo que me siento con Cacho Vigí, con Gaby Nadeo, la psicóloga, y ahí fue cuando me dijeron, tenés todo para ser líder y para poder guiar un equipo. O sea, está solamente en vos, en tu personalidad, si lo quieres hacer. ¿Y qué sentiste Porque yo ahí? en ese momento ya era titular, ya guiaba desde el silencio Sí, y desde el juego, pero terminaba el partido y me agarraba mi bolso y me iba. claro. Entonces me dice, y no solo es guiar dentro de la cancha, es también dando el ejemplo afuera, es contestando a los medios, porque todo el mundo quiere saber lo que vos pensás y bueno, yo no daba una nota, era No. muda directamente. Y tuve que aprender toda esa parte y fue algo muy lindo, fue un proceso muy, muy lindo que bueno, que me llevó a convertirme en la capitana de las Leonas, terminando haciendo las conferencias de prensa una vez que terminábamos el partido, dando mi punto de vista a los entrenadores, a mis compañeras, y fue la verdad que una experiencia hermosa, una transición muy linda que pasé, y siempre digo, a mí el deporte me fortaleció en cuanto a mi persona, en mi carácter, forjó una linda personalidad que hoy trato de transmitir en mi día a día, con mis hijos, en cada cosa que hago, Claro. ¿no? ¿Y cómo manejabas vos esa presión? La presión de la afuera, de tantos ojos, tantas miradas puestas en vos, no tanto en tu personalidad, sino en la cancha, a la hora del juego. Hay un país entero esperando ese resultado, pero las que están jugando son ustedes. Sí, uno a veces no transmite todo por todo lo que pasa, ¿no? Pero, qué sé yo, a mí me costaba mucho dormir, por ejemplo. ¿Sí? Toda la parte de la selección y las presiones que, claro, uno hoy en día piensa que la gente tenía la expectativa siempre de que las Leonas estuvieran, y tiene la expectativa hoy en día que las Leonas estén en todas las finales de los torneos. Y uno también espera eso, ¿no? Porque ya llegaste Y sí. a ciertos lugares que decís, bueno, ahora de acá no quiero bajar, ¿no? Y bueno, eso por lo menos a mí me llevó a, mm, bueno, a no poder dormir, porque uno siempre estaba pensando cómo tenía que rendir al otro día, en las jugadas que tenía que hacer, o lo que le vas a decir a tus compañeros antes de salir a la cancha, en la última arenga, en todo lo que tenés que transmitir para que no nos olvidemos, la forma de jugar, en el sistema, es como que son un montón de cosas. ¿Y qué hacías cuando no podías dormir? Dormía menos, Claro, pero en ese momento, claro, es tanta la adrenalina que tiene tu cuerpo porque estás por jugar un mundial, un juego limpio, una Champions Trophy que lo pasás y lo sostenés. ¿Entendés?
Y me acuerdo que en ese momento por ahí me tocaba dormir con Sole García, con Maca Rodríguez, y bueno, te pones a hablar con ella, lo que siente cada una, ¿entendés? Y bueno, lo vas pasando. La verdad que era más fuerte las ganas de jugar y vestir la camiseta argentina y representar a tu país y jugar un mundial que el no poder dormir. ¿Lo soñaste alguna vez cuando eras chica? ¿Te imaginabas que eso podía ser real, todo lo que viviste? Yo creo que siempre digo, ¿no? La cabeza para mí es lo más importante que tiene el deportista. Mm. En realidad lo que tenemos todos. Es tan fuerte la mente que tiene la capacidad de convertir tus sueños en realidad, ya sea... no, de convertir tus sueños en realidad, pero también cuando tus pensamientos son negativos, a la larga te lleva a eso, ¿no? Y por eso digo, siempre pienso en la ley de atracción, ¿no? Y cuando era chica siempre tuve el propósito muy claro y soñaba con vestir camisetas argentinas, soñaba con estar en estadios llenos. Y digo, a la larga se me dieron un montón de esas cosas, las pude cumplir y el deporte me dio y me regaló mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Jugar un mundial en Rosario con estadios llenos, Claro. con la gente, darle la alegría a la gente de ser campeona mundial, de ser la mejor en mi ciudad. Y bueno, llevar la bandera argentina en Londres 2012, cuando me toca llevarla como banderada. Creo que soy una agradecida, ¿no? Y siempre voy a estar agradecida de lo que el deporte me dio, no solamente por las medallas, sino la gente que tuve la posibilidad de conocer, de la personalidad que forjó en mí, de cómo me educó el deporte. Bueno, y vos dijiste que puntualmente sentiste casi como un divorcio el momento en el que tuviste que Sí. tomar la decisión de abandonar. Y los deportistas que pasaron por acá todos coinciden que de los momentos más duros que vivieron en su carrera fue ese, porque se quiebra algo en uno que es, sigo siendo esa persona, pero ahora tengo que encontrarme en una vida nueva. Sí, yo creo que, bueno, cuando me retiré, uno piensa que siempre está preparado, ¿no? Y yo ya venía pensando cuándo podía llegar ese momento, porque aparte también la presión de los medios, estar todo el tiempo preguntándote, bueno, después de este torneo ya está, ¿no? Te retirás. Claro. Y digo, la verdad que yo siento que cometí el error o cometía el error de dar una fecha, ¿no? Y vos como deportista a veces no sabés cuándo puede llegar ese momento. Porque la verdad que yo jugué el Mundial 2010 y los medios, me acuerdo en la conferencia de prensa, me preguntaban, Lucha, ¿cuándo es tu retiro? Y yo decía, la verdad que no sé, todavía creo que me queda un montón. O por ahí contestaba, bueno, un torneo más y ya está. Y no era muy consciente de lo que estaba contestando, ¿no? Hasta que en un momento ya estaba un poco cansada de que me pregunten siempre lo mismo. Y dije, Sí. la verdad que el día que no tenga más ganas, lo voy a decir. Prefiero no dar fechas porque siempre seguía jugando, ¿no? Y como que Es que te sentías presionada a dar una claro, respuesta. me sentía presionada en una respuesta y sentía que me sentía plena físicamente, que me sentía que estaba bien y demás. Entonces dije, bueno, basta, no contesto más nada. Y por más que venís siempre pensando, bueno, por ahí un torneo más, 2 torneos más, no estás nunca preparado para ese momento, porque el deportista lleva un estilo de vida dedicado totalmente al deporte, entonces tenés una rutina constante de que te levantás a las 6, 7 de la mañana, entrenás, volvés a tu casa, comes bien, dormís, te entrenás de nuevo, tenés que acostarte temprano. Entonces esa rutina es diariamente, semanalmente y todo el año y siempre igual. Sí. Es que yo siento que es mucho más que una rutina, porque es tu vida, tus objetivos, tus metas. Obviamente tu estilo de vida. Todo y hasta tu entorno se acomoda en base a eso. Y de Sí, repente te levantás obvio. una mañana y no tenés que ir a entrenar. ¿Y cómo se hace? Y es duro, la verdad que yo siempre digo, ¿no? Tuve una señal muy importante que fue en el Mundial 2014 porque estábamos jugando, nunca me lesioné en mi carrera deportiva, salvo una vez que tuve una lesión en la rodilla que no sabía si iba a volver a jugar o no, y por suerte pude volver a jugar. Pero en ese Mundial me acuerdo que jugaba contra Alemania y ese día llegaba mi familia a Holanda y algunas de mis amigas, ¿no? Porque sabían que era mi último mundial, entonces iban a ver como la despedida y demás. Y yo creo que eso me mató. Fue una presión tan grande, diferente, ¿no? Porque era como la despedida de Lucha Aymar, su último mundial, qué sé yo. Y yo entré a jugar ya pensando
que en mi cabeza la gente estaba pensando que era mi despedida y yo también con esa angustia, ¿no? De que me estaba por retirar y que le dediqué 20 años al deporte, a la selección argentina y cómo iba a ser mi vida tras ese retiro y demás. Me lesionó. O sea, mi familia me vio jugar 10 minutos y después pasé en ese mundial sin jugar 3 partidos. Fue durísimo, fue de las cosas más difíciles que me tocó vivir porque me tuve que adaptar o ponerme en otra posición en el equipo como cuerpo técnico y tratar de ser positiva ante las jugadoras para que siguieran jugando sin lucha, ¿entendés? Cuando vos no estabas nada Y positiva yo dentro estaba tuyo. con una angustia tremenda, pero bueno, me encerraba en en mi habitación o en la habitación de la kinesióloga y lloraba todo lo que podía. Eh, y yo dije ahí, bueno, la verdad que esto es una señal, ¿no? Yo creo que ya vuelvo a Argentina y se venía una Champions Trophy en Mendoza, perdón, y dije, ese va a ser mi último torneo. Por lo menos me voy a retirar en mi país. Así que ¿Y lo disfrutaste? lo disfruté a pleno. Fueron todas las leonas vintage a verme a Mendoza. La pasé genial. Ganamos la Champions Trophy. Me dieron el premio a mejor jugadora por 8ª vez. Yo creo que presionados igual, porque No, me estaba retirando. por Dijeron, favor. démoselo, basta, hasta Una acá ya. eminencia. Pero bueno, fue todo muy lindo. Fue una linda fiesta mía del hockey, del deporte argentino. Mucha gente que fue a verme porque sabían que era mi último torneo y bueno, le pude regalar al deporte argentino mi último Claro. torneo en Argentina. Pero bueno, Después, después, empezó otro estilo de vida sí. que al principio fue como, yo no me daba cuenta, seguía porque tenía eventos, presentaciones, se vino la película Jugando con lo Imposible, que la presentamos en Argentina en varios lugares. ¿Y la Entonces maternidad? no, pero la maternidad vino muchos años después. Seguía con ese estilo de vida todavía Sí. relacionado al deporte y no había sentido todavía ese divorcio, ¿no? Que lo Claro. trabajé mucho con el psicólogo, que el psicólogo me dijo, Luciana, esto es como un divorcio. Tuviste 20 años casada con el deporte, con el palo, y ahora ya está. Y te lo tenés que Y lo permitir. sentí así. La verdad que a los meses, claro, ya las leonas volvían a entrenar, pero Lucha ya no volvía a entrenar. Ah, Y fue durísimo. Ahí empecé a sentir ese vacío, a no sentir el propósito de tener la necesidad de estar representando a mi país, a ir a jugar un mundial, un juego olímpico, a que la gente vaya a ver a Lucha con las leonas. Y ese vacío fue terrible, fue terrible. De hecho, me costaba ver a las leonas jugar en televisión. ¿sí? Era como que sí, decía, "Uf, las voy a ver", pero las veía un rato y ya no las podía ver más. Te angustiaba. Me angustiaba mucho. Y bueno, no, obviamente que trabajé mucho con el psicólogo, que realmente me ayudó un montón a superar ese vacío y a tratar de poner mis energías, mi adrenalina en otras cosas. Siempre digo, y lo he hablado con otros deportistas, que para mí vamos a estrenar siempre esa parte nuestra de nuestra vida, porque encima el deportista se retira joven. Sí. Y no vamos a encontrar esa adrenalina en otras cosas, ¿no? Porque representar a tu país es muy fuerte, jugar Juegos Olímpicos, mundiales, es tremendo. Pero hoy considero que después de esos años de búsqueda me siento plena. La familia no vino muy rápido, también fue, Claro. encontré a Fernando, encontré una persona que me ayudó también a cerrar esa etapa de mi vida. Él también es deportista retirado y bueno, creo que el destino, la vida, me puso a Fer en el camino y me ayudó a sanar, ¿no? Creo que los dos juntos hicimos ese periodo de transición mía que fue difícil y después también, bueno, obviamente empezás a ponerte objetivos desde otro lugar. Empecé a Claro. conocer más a Luciana persona, porque también quizás uno haciendo análisis, yo creo que mis últimos años de selección, o quizás mis últimos años de selección, sentía que tenía necesidad de entrenar muchas horas para no ponerme a pensar en lo que iba a venir después. ¿Entendés? Claro, necesitabas. Una forma de tapar también. Claro, no pensar. Claro. Y entonces cuando ya no tuve más eso, Sí. empecé a hacer una búsqueda mucho más de, bueno, quién quiero ser yo, ¿no?
¿Y hoy qué cosas te hacen feliz del día a día? ¿En qué sentís felicidad? En mis hijos, mucha felicidad en mis hijos. No vinieron muy rápido, me costó mucho quedar embarazada. Y también decía, pero no puede ser, si yo estoy haciendo todo bien. Y, y el psicólogo me decía, esto no es deporte. No, claro, no. Así que relájate, Y esto es eso es algo que le distinto. pasa mucho también a muchas deportistas de alto Por rendimiento, por la supuesto, exigencia y sí, demás, es consecuencia, por supuesto. Entonces pero se dio. empecé a trabajar para que mi cabeza esté mucho más relajada y decía, bueno, si se tiene que dar, se va a dar, y si no, no, pero no podía sostener al principio, digo, ¿cómo no se me va a dar si yo hago todo para que se me dé? Pero bueno, fue lindo también, porque son diferentes formas también de pasar ciertos momentos difíciles y, y también trabajar la cabeza para que siempre trate de estar positivo, ¿no? Claro, Porque en esos momentos decís, bueno, es cuando uno puede desbarrancarse, ¿no? Y la y pareja también se puede desbarrancar. total. Me decías recién un montón de cosas que sí extrañas de esa época de deportista, pero ¿hay algo que no extrañes, que me digas, ay, esto no me gustaría vivirlo de nuevo? El físico, la parte física, el entrenamiento Sí, físico, porque es durísimo, es durísimo. Creo que el hockey requiere de muchas capacidades físicas diferentes, ¿no? No es solo que tenés que tener buena capacidad aeróbica o que tenés que ser rápido, es todo. Tenés que ser fuerte físicamente, o sea, muscularmente. Tenés que ser muy atlético, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con personas que eran muy exigentes y muy apasionadas, como lo fue Luis Berrenuevo, Cacho Vigil, Minadeo y mucha gente que estuvo relacionada a nosotras en el cuerpo técnico, que nos llevó a ser grandes deportistas. Y cuando me refiero a grandes deportistas, éramos atletas. mm, Y eso tiene que ver con la forma de entrenar, ¿no? Nosotras entrenábamos en pistas pasadas, íbamos al gimnasio, entrenábamos la parte muscular, levantamiento, íbamos a la pileta, eran pasadas en pileta, entrenábamos con ropa, con pesos en la pileta. claro. Era mucho, pero bueno, eso nos daba el plus de en una cancha después sacar cierta diferencia, ¿no? Y después de esa exigencia de entrenamiento que llega un punto en que me imagino se vuelve muy agotador, en el momento en el que decidís retirarte, ¿te cuesta encontrar motivación de nuevo en deporte, hacerlo por hobby o no? Al principio seguía entrenando igual, no me había sacado el chip de Sí. deportista de alto rendimiento, iba al gimnasio. Me acuerdo que había muchos otros ex deportistas y me decían, Luciana, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? No, me sigo manteniendo por cualquier cosa, ¿viste? Yo pensaba por ahí, si me llegan a llamar para que sea algún Claro. torneo, estoy. ¿No? Ay, no, claro. Todavía no me había sacado, pero yo creo que le pasa a todos, Sí, ¿no? obvio. Después a los meses ya estaba, no quería saber más nada con los entrenamientos y entrenaba solo para verme bien. Y de hecho, hoy en día me gusta entrenar porque siento que es el momento que encuentro para mí, ¿entendés? Me gusta sentir que me falta el aire, me gusta transpirar, ¿entendés? Mm. Y eso lo voy a tener siempre. Y hoy me entreno todos los días y me doy cuenta de que cuando me entreno siempre trato de buscar un poquito más de exigencia, ¿no? Y si Claro. me quedo sin aire, mejor. ¿Entendés? Porque se extraña un poco eso, ¿no? Y Esa tener parte. esa motivación constante, ¿o no? Que de repente ya pasa a ser más disciplina que motivación. Sí, me gusta verme bien, me gusta mantenerme, pienso en el hecho de que tengo hijos muy chicos y el día de mañana voy a querer hacer actividad con ellos. De hecho, voy a jugar al tenis y los llevo a tenis y me pongo al lado a jugar al tenis Claro. y el año que viene van a ir a hockey y hacen gimnasia y trato de estar a la par y verme bien y que pueda hacer los ejercicios con ellos y bueno, pero bueno, te falta quizás esa adrenalina con el objetivo de decir, bueno, me quedan 3 meses para jugar el Juego Olímpico. Claro. Pero eso lo vamos a extrañar siempre, ¿no? Siempre. De hecho, hoy veo los videos bueno, el Mundial 2010, Londres 2012 o Sydney 2000, y digo, qué lindo estar ahí, qué lindo estar ahí. Pero en mi caso particular, quizás dando un vuelco para otro lado, yo no volví a jugar más. Bueno, volví a jugar un partido más con mis amigas y no me fue muy bien, pero ¿No? porque Sí, quería hacer las mismas cosas de cuando jugaba claro. y con la misma exigencia. Y dije, no, ya está. Si no puedo hacer el clic
para No es por acá. disfrutar del hockey desde otro lugar, no lo voy a hacer más. Y bueno, no jugué nunca más y siempre me dicen, pero ¿por qué no vas a jugar a tal lado? ¿Por qué no fuiste a jugar? Digo, la verdad que no, porque sé que voy a querer ser la misma lucha que fui antes, ¿no? Y voy a querer entrenar todos los días, doble turno, y para verme bien, para hacer una diferencia. Sí. Y hoy estoy en otro lugar de mi vida. Me costó mucho estar en este lugar de mi vida. Y hoy lo cuidas también. Nunca me voy a olvidar mi mamá cuando me dijo, Luciana, ya estaba casi retirándome, ¿no? Y estaba entre que me retiraba y no me retiraba, ¿no? Mi papá me decía, creo que estás para un par de años más. Y mi mamá me decía, Luciana, ya está, por favor, quiero verte disfrutando de la vida. No, de la vida, de detalles simples, ir con tus amigas a algún lado, de viajar con tu familia, de estar acá comiendo un asado sin tener que estar preocupada que volverte para entrenar. Basta, ya está, lo diste todo, ya tenés todo. Y con ese mensaje de mi mamá dije, es verdad. Es verdad, Wow. tengo que soltar y enfrentar la vida, porque para mí también lo que yo no quería era enfrentar la vida. Claro. ¿no? Y decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Quién soy? Si ya no soy más Lucha Aymar. Porque ¿Qué es voy a hacer duro. ahora? Es muy duro, pero ¿Y cuándo sentiste que ese mensaje que te dio tu mamá lo empezaste a aplicar? Que estabas disfrutando de cosas de la vida que antes, por lógica, no era momento de hacerlo. yo me obligué a dejar. Yo en el Sí, fondo sí. no quería dejar. Porque también mis compañeras en ese momento me decían, Lucha, pero un año más, ¿no estás para un año más? Si la pasamos bien, nos divertimos. Sí, chicas, la paso extraordinario. Soy feliz vistiendo la camisa argentina. Y siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí. Pero ya está, yo me retiré con 37 años, casi 38, y sentía que no le estaba dando espacio a otros aspectos, ¿no? A Luciana mujer, quizás, ¿no? Y quería también en el fondo encontrar una pareja, sentirme plena por ese lado, formar una familia. Claro. Y también existe un reloj biológico para nosotras las mujeres y por más que sea extendido y hay un montón de otras herramientas que contamos con las cuales podemos hacer madres más grandes, pero, pero quería sentirme querida como mujer y dije, bueno, juego la Champions Trophy y no juego más. Y me obligo a no jugar más. Y mirá que en un momento el Chapa Retegui me dice, Luciana, ¿por qué no me das los talles para el próximo Juego Olímpico? Y vemos No. qué onda, si jugás un poquito más atrás. Claro, tenía Claro. esos mensajes que eran un puñal en el corazón. Pero no, fui muy firme, dije, no, basta, hasta acá llegué. Y si no me propongo yo buscar otra versión de mí misma, nadie lo va a hacer. Y hablando de mensajes, ¿qué mensaje vos le darías a esos nenes, o en este caso muchas nenas que te admiran con todas sus fuerzas y sueñan con ser como vos y juegan de repente al hockey en un pueblo y sienten que ese sueño es imposible? ¿Qué les No, dirías? nada es imposible. Siempre cuento que con mi hermana arrancamos a jugar en el club familiar donde íbamos, un club muy de barrio que lo amo, que es el Club Fisherton, y ahí hacíamos todos los deportes habidos y por haber. Yo no jugaba solamente el hockey, hacía natación, hacía un montón de cosas. La verdad que sentía que tenía muchas cualidades para todos los deportes, pero en el hockey encontré una gran familia porque, bueno, tenía el vínculo muy fuerte con mi hermana mayor y uno siempre sigue a la hermana mayor y tenía mis amigas y como te conté antes, encontré en el hockey la forma de poder ser yo misma. Para mí el deporte fue una gran terapia y el hockey me dio eso, ¿no? La herramienta de poder transmitir mis emociones, porque yo era muy introvertida, no hablaba, quizás no le contaba a nadie lo que me estaba pasando, y las transmitía jugando al hockey. Y arrancamos en un club donde no teníamos cancha de hockey, ni de sintético, ni de césped. Jugábamos solamente en un pedacito de pasto que nos brindaba el club. Y yo ya con 9 años soñaba con grandes cosas. Obviamente, en ese momento quizás se las transmitía a mi familia y mi familia miraban, bueno, un deporte sumamente amateur, mi padre siempre, no, pero tenés que jugar al tenis, mirá que ellos juegan al tenis. Es que este deporte no lo conoce nadie. Y ellos empezaron a vincular al hockey por nosotras Sí. y terminaron siendo grandes fanáticos de este deporte y siguen viendo las leonas hoy actuales y son fanáticos. Pero bueno, en ese momento fueron muchos años de no tener cancha, de estar peleando en un deporte
que no lo conocía nadie. Nosotras viajábamos en colectivo de Rosario a Buenos Aires a entrenar, y la gente me preguntaba qué deporte era y yo tenía que estar explicando. O sea, uno ve todos los videos hoy en día que las leonas, del sponsor, esto, Luciana Aymar, 8 veces mejor jugadora del mundo, pero Sí, claro. mi comienzo fue totalmente anónimo por muchos, muchos años que costó posicionar al deporte. Por eso digo que nada es imposible, que si uno sueña con vestir una camisa argentina, obviamente que hay muchos años que tenés que esforzarte, ser muy resiliente, ser muy perseverante, tener un propósito firme, porque eso es lo que te da la pasión y la energía para levantarte todos los días temprano y entrenar y buscar siempre una mejor versión de uno mismo, ¿no? No quedarse en la vulgaridad del estar cómodo en ese lugar, ¿no? Lo dijiste vos también, no es solo talento, es mucho fuerza mental. Totalmente. ¿Qué Sobre todas las significa? cosas. Sí. ¿Qué significa para vos el éxito, ser exitosa? No haber bajado nunca los brazos, ¿no? De haber pasado momentos muy difíciles, tristes, porque el esfuerzo que uno le dedicaba al deporte era muy grande, el hecho de estar viajando todo el tiempo. Hubo muchos momentos en los cuales ya no quería seguir, porque sentía que tenía que decidir entre el deporte, una facultad o un trabajo mismo, y decía, ¿qué hago? Ya estoy grande, no, el deporte no te reditúa de ninguna manera. Y la verdad que frente a eso seguí viajando porque me hacía feliz y a veces viajaba llorando en los colectivos porque me extrañaba a mi familia, teníamos que quedarnos en el cenar, la jugar al interior solas, vivíamos una vida totalmente diferente al resto y se hacían días y meses muy duros, ¿no? Que creo que entre las jugadoras del interior nos conteníamos emocionalmente porque no teníamos a nadie. Obviamente que todo eso forjó una gran personalidad en nosotras. Por eso tanto Aye, Sole y otras jugadoras del interior estuvimos muchos años representando a nuestro país, ¿no? Te daba más fuerza. Sí, totalmente, totalmente. No me acuerdo qué me habías preguntado. No, seguro muchas compañeras, ¿qué era el éxito? No, ¿qué era el éxito para vos? Y digo, seguro muchas compañeras tuyas volvían a su casa y tenían a su familia esperándolas, Sí. con por ahí una facilidad y un sostén que el no tenerlo es muy duro y te hace no solo disfrutar más, sino ponerle más corazón. Sí, totalmente. Volvíamos, yo me acuerdo, tomaba los colectivos los miércoles a la noche, llegaba a la Claro. estación de colectivos en Rosario a las 2 de la mañana, me buscaba mi papá, el otro día era al colegio y al otro día de nuevo viajar, jugar. Era Mucho esfuerzo. mucho esfuerzo. Y económicamente en ese momento era solventado todo por mis padres, ¿no? Sí. Hasta que llegamos a ser las Leonas y llegué a ser Lucha Aymar y tuve mis sponsors y pude vivir del deporte, que era lo que siempre quería, ¿no? Claro. Digo, en un momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿No? Claro. Llegaste a hacer Lucha Aymar con todo lo que nos contaste recién que viene atrás, que hace mucho a tu persona, que es súper importante. No es solo la jugadora que la está rompiendo y que todos quieren ser en la cancha como Lucha. Hay toda una historia súper linda y de superación y crecimiento personal atrás. Totalmente. Y a mí me tocó también como deportista mujer quizás abrir algunas puertas, ¿no? Claro. Para darle espacio no solamente a mí, a las leonas en general, a darle espacio a más mujeres deportistas, ¿no? Me acuerdo cuando terminé mi contrato en España, alrededor del 2003, me proponen jugar acá en Quilmes, con un contrato, ¿no? En ese Sí. momento, bueno, hoy en día el hockey es amateur y no se permiten los contratos con los clubes, pero yo tenía un contrato con el sponsor, que el sponsor era de Quilmes, entonces jugaba para Quilmes. Y en ese momento tuve muchas críticas o mucha gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Después me quedé sin contrato y en ese momento dije, bueno, ¿qué hago? Porque me quedé sin contrato, yo quiero seguir cobrando de lo que a mí más me gusta hacer. Ujú. Y quiero quedarme en el país, no quiero estar afuera, porque yo quiero entrenar con la selección, o sea, vienen muchas cosas importantes por delante. Entonces siempre digo, seguí adelante, más allá de todo. ¿Ves? Y quizás en esos momentos pude haber bajado los brazos, me podía haber vuelto a Rosario y decir, bueno, hasta acá llegué, esto ya es mucho para mí, ya estaba grande. Y me acuerdo que a los meses me llama el Chapa Arretegui y me dice, Lucha, ¿querés jugar para Jeva?
tenemos un contrato, y que esto es lo mejor que me puede haber pasado. Agradezco haber sido positiva y no haberme vuelto y seguir bancando la situación. Y confiar en vos misma. Totalmente. La convicción de que Totalmente. quizás no es ahora, pero a veces hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poquito más. Y quizás una puerta se cierra, pero se abren otras mucho más importantes, ¿no? Ay, ese mensaje me encanta. Así que para mí es eso. Porque aplica éxito. para todo. Aplica para todo. Para cerrar la nota, vas a elegir un sobre que te guste. Me Ay, lo qué vas miedo, a dar. qué miedo. No. ¿No tengo que tener miedo? No, cero. Son súper lindas las preguntas. No, ese. A ver, Dale. si querés la abro yo. ¿O ¿La Dale. querés leer vos? Bueno, Ah, me gusta. está bien. A ver. Dale, vamos. A ver qué tocó. ¿Qué dice? Uy, ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Qué abrazo, palabra o mirada nunca olvidaste en tu carrera? Es muy linda. Sí. No, obviamente que la de mi familia, ¿no? Sí. Que vieron todo el esfuerzo que le puse durante muchos años y que en muchos momentos me pudieron acompañar en mi carrera en diferentes torneos y me bancaron cuando me vine a vivir sola acá a Buenos Aires y siempre tuve el apoyo de ellos desde lo emocional y desde lo económico, desde todo punto de vista. Creo que la familia para el deportista es muy importante. Y esos abrazos cuando terminaban los torneos de mis papás llorando, mi hermana hablando de mí en la tele o mis hermanos también, son de las cosas más lindas, ¿no? ¿Y no sentís que con el tiempo, cuando fuiste creciendo y por ahí ahora ves a la distancia todo lo que hiciste, lo valorás todavía más que en ese momento? Sí, por supuesto, mucho más. Hoy veo mi carrera y no puedo creer todo lo que hice, ¿no? Digo, 20 años haciendo este deporte y muchas veces me dicen, ¿cómo hacías para motivarte y seguir, ¿no? Porque ya eras campeona del mundo, habías ganado una Champions, ya tenías 5 veces el premio, mejor jugadora, ¿qué más querés? Hasta mis compañeras de selección, me río porque muchas veces me quedaba entrenando después de los entrenamientos de la Sí. selección y las chicas me decían, pero Lucha, ya está, si te sale todo. Y digo, no, siempre hay algo más que se puede hacer. Y yo necesitaba la perfección Claro. y la seguridad también en mí misma, ¿no? Entonces digo, si yo practico esto muchas veces, yo sé que en la cancha después me va a salir naturalmente. Y hoy, en la vida, ¿qué más te gustaría hacer? No, hoy la verdad que soy muy feliz y tengo una familia plena y agradezco a la vida los 2 bombones que tenemos, que para mí son las 2 medallas más importantes Sí. de mi vida. La verdad que en un momento no sabía si se me podía dar o no y tenía esa angustia junto con mi pareja, con Fernando, si íbamos a tener la posibilidad de ser padres. Y hoy los vemos a los dos y bueno, nada, somos felices y los dos decimos lo mismo, ¿no? Más allá de nuestras medallas y demás, fue la medalla o la copa más importante que levantamos. Es que, bueno, vos sos el ejemplo de que tanto en la cancha como en la vida siempre da revancha. Y eso es lo más lindo. De verdad es un placer haberte tenido acá hoy. Me encantó que formes parte. Muy linda la charla. Gracias, en serio, la A disfruté vos. mucho. Gracias.